Pues es una bendición aquí estar con ustedes. Es un privilegio poder, pues el día de hoy compartir la clase, ¿verdad? Por ahí nuestro director, pues, nos pidió el apoyo y pues con todo gusto, ¿verdad? Aquí estamos para servir y pues antes que nada, eh, pues quisiera orar para que el Señor pues obre en esta clase y Él nos ayude y pues bienvenidos sean todos y esperamos que pues los demás se sigan conectando en el inter de la clase y pues que el Señor nos ayude, ¿ok? Pues Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti en esta noche. Gracias, gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel y tú no nos dejas. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Señor, pues el día de hoy queremos rogar porque tú nos ayudes a entender estas verdades, que nos ayudes a aplicarlas, que nos ayudes a dejar aquellas cosas que no nos convienen, que tu palabra nos lave, nos limpie, nos santifique y que renueve nuestra manera de pensar, Dios. Te pido que toques el corazón de cada uno de mis hermanos y el mío, primeramente, Señor, y que podamos admirarte aún más después de esta clase, que podamos reconocerte en todos nuestros caminos y que esta palabra que tú tienes para nosotros nos instruya, nos corrija, nos redarguya y nos lleve a tierra de rectitud. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por conectarse en esta noche. Eh, por ahí José me comentó que se habían quedado en el capítulo 3, versículo 5. Me gusta preguntar porque luego, pues de repente, ¿verdad? A nosotros, pues, pensamos que de repente vamos a iniciar a lo mejor el 5 o a lo mejor y yo pienso que es el 6, pero me gustaría preguntarles a ustedes si leyeron el 5 o el 5 ya lo vieron y nos pasamos al 6. Si no, pues no hay problema, iniciamos el 5, ¿verdad? Gibran. Vale, Mario. 5. Ahí nos Mario. quedamos. ¿Sí? 3, 5, sí. El 5. Ah, bueno, entonces iniciamos en el 6. Ok. Ahí no sé si alcancen a ver la presentación. Ustedes me dicen. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Dice el versículo 6 de la siguiente manera. Bueno, antes que nada, pues un gusto saludarles a todos antes de que inicie la lectura. Pues mi nombre es Gibran, a los que no me conocen y pues es un privilegio estar aquí con ustedes y pues mi esposa es Gaby, creo que ahí ya la conocen un poquito más y posiblemente nos acompañe después del break, que ella continúe la clase, si es que nos da tiempo, pero por lo pronto pues vamos a iniciar. Versículo 6 dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal y puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno.
Fíjense, este libro de Santiago que ustedes ya han estado recorriendo a lo largo de estos viernes, pues nos sigue mostrando, ¿verdad? Por medio de la práctica, por medio de pues las instrucciones que Santiago nos da, nos muestra que si nuestra fe está realmente pues siendo pues está si es genuina o no es genuina, ¿verdad? Y bueno, en este verso pues vemos, ustedes ya vieron la parte inicial de este capítulo donde habla de la lengua y pues bueno, ahora estamos aquí en la parte donde dice que nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Y fíjense, eh, en estos versos vamos a ver lo importante que tiene que ver la manera en que nosotros hablamos. Dice aquí que la lengua puede ser una gran bendición cuando es controlada por Dios, pero terrible y destructiva fuerza en aquellos que están alejados de Dios. Y eso es muy cierto, cuando nosotros tenemos pues la palabra morando en nuestros corazones, esa palabra nos limpia, ¿verdad? Esa palabra nos ayuda a guardar eso, a tenerla como un tesoro en nuestro corazón y como dijo el Señor Jesucristo, que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en nuestro corazón? Pues tener la palabra de Dios y pues dice aquí en la segunda parte del verso que puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Y eso también es muy, muy cierto. Nosotros podemos, eh, pues, como dijo el Señor Jesucristo, que por nuestras palabras, eh, toda palabra ociosa que salga de nuestra boca va a testificar contra nosotros en el día del juicio. Y esas palabras que nosotros emanamos, o sea, que hablamos, pues tienen una afectación, ya sea positiva o ya sea una afectación, pues, catastrófica, ¿verdad? O negativa. Y tenemos que tener mucho cuidado. A veces esta lengua que nosotros tenemos, pues, trae un pasado, ¿verdad? Todos nosotros, pues, antes de ser lavados por el Señor, teníamos las concupiscencias, ahora sí que fuera de control de nuestras vidas y hacíamos lo que queríamos porque el pecado pues nos dominaba, pero cuando llega el Señor empieza, nos liberta de ese pecado y empieza a liberarnos gradualmente. Es un proceso de santificación en cada uno. A lo mejor en algunos es inmediato, pero en otros es más lento, ¿verdad? Y yo recuerdo un amigo cuando llegué al Señor, un amigo que aprecio mucho este, y que decía esto, que al principio cuando lo conocí, pues todavía tenía unas palabras ahí que regularmente usamos en el mundo y al paso del tiempo él fue madurando y yo fui viendo un proceso en él y un día él dijo, ¿sabes qué? Yo ya no hablo como antes. ¿Por qué? Porque él fue lavado, ¿verdad? Él fue transformado por el poder de Dios a través de Jesucristo y esa manera en que hablaba pues ya no es la misma, ¿verdad? Ya no fue la misma y es algo que va sucediendo en cada uno de nosotros. Nosotros, Dios va poniendo ese querer como hacer, de ir dejando las cosas que no nos convienen. Y nuevamente aquí Santiago pues nos da como un gancho al hígado, ¿verdad? Donde nos dice que los verdaderos creyentes pues al menos tienen un control de su lengua, ¿verdad? O tratan de controlarla y dominarla, pero los que no, pues dejan que la lengua, pues ahora sí que saque todo el veneno que tiene, ¿verdad? Tenemos que examinarnos a la luz de estos versos, cómo está nuestra lengua, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra lengua? ¿Qué palabras están saliendo de nosotros? Y bueno, los efectos que les decía hace rato pueden ser cosas buenas o cosas negativas, ¿verdad? No vamos a ver todos estos que puse aquí en la lista, pero sí voy a mencionar algunos y ya ustedes pues los pueden ir meditando por medio de sus apuntes.
Fíjense, Proverbios 15:1, cuando nosotros tenemos pues la palabra de Dios morando en nuestros corazones, dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Y cuántas veces no nos ha ayudado esa blanda respuesta, verdad? Para que la ira de las personas pues sea aplacada. Pero cuando nosotros no tenemos ese tesoro que es la palabra de Dios en nuestro corazón, pues nuestras respuestas no son santas, ¿verdad? No son conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Pues seguimos echando más leña al fuego, ¿no? Fíjense, y lo que dice la parte negativa, más la palabra áspera del otro lado, dice, hace subir el furor, o sea, en vez de aplacarla, o sea, hace que continúe, ¿verdad? Hace que estén las dos partes, que sigan, que estén enganchadas, ¿no? Como le llaman ahorita, que se enganchan el uno con el otro. Y bueno, otro efecto positivo de las palabras, dice el Salmo 34:13, que es, guarda tu palabra del mal y tus labios de hablar engaño. Pero una parte negativa es, dice, que afilan como espada, el Salmo 64:3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. De un lado vemos que guardes tu lengua, según el Salmo 34, y que no hables engaño, pero del otro lado vemos la parte negativa, el que no controla su lengua y lanza palabras como saetas, ¿verdad? Como saetas que atraviesan, que hieren, que amargan. Y bueno, otro ejemplo más y pasamos a la siguiente, Proverbios 15:23. Una parte positiva es que el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Pero un efecto negativo es el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Fíjense, una parte que es positiva dice que el hombre se alegra con la respuesta de su boca cuando esa respuesta proviene de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Ya lo vimos ya lo vieron con José en los versos pasados, en los capítulos, que pidamos sabiduría, ¿verdad? Y esa sabiduría nos va a ayudar a tener una respuesta sabia. Pero el hombre que no pide sabiduría, dice Proverbios 16:23, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Es decir, se engancha y ya no va a poder salir de ahí, ¿verdad? Va a estar incendiándose y quemándose como vimos en esta diapositiva, ¿verdad? Y bueno, esta tampoco las vamos a ver todas, pero sí me gustaría que más o menos tuvieran un panorama, ¿verdad? Del potencial que puede provocar la lengua y que está precisamente en la escritura. O sea, la Biblia nos habla una y otra vez de las palabras que salen de nuestra boca. Y yo creo que por eso Santiago muestra cuán delicado es el efecto de las palabras, ¿verdad? Que salen de nuestra boca. Yo leía también que parte de nuestra vida como cristianos se refleja en nuestra manera de hablar, nuestra manera de hablar delante de las personas, nuestra manera de responder a las situaciones. Y podemos ver nuevamente evidencias de una fe genuina, ¿verdad? Y bueno, vemos partes negativas. Perdón. Vemos las partes negativas donde, pues, no sé, dice aquí, por ejemplo, en los proverbios, las palabras del hombre impío, ahí están todos los versos, ¿no? Que hablan sobre esas palabras impías, las palabras de la adúltera, las palabras del mentiroso, las palabras del necio, de los testigos falsos, y así vemos cada, cada clasificación, ¿verdad? Que encontramos de las palabras que salen de nuestra boca, todas están en la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso dijo Jesucristo que toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta. Por ahí vi alguien que levantó la mano, aquí me apareció. Sí, yo, profesor. ¿Podría regresar la diapositiva anterior nada más? Unos segundos. Sí, perdón. ¿Esta? Sí, esa. Gracias. Ok, sí, de nada. Y bueno, pues les comentaba, pues
tienen un Listo, efecto, ¿verdad? gracias. Y es poderoso, o sea, puede lastimar a una persona o puede ayudar y sanar a esa persona. Fíjense, a veces nos encontramos en situaciones que no están en nuestro control, vecinos, familia, amistades, que de repente, ya sea con toda la intención o sin nada de intención, a veces esas palabras que recibimos nosotros, si no estamos en comunión con el Señor, si no estamos permaneciendo firmes en la fe, pueden afectarnos de repente, ¿verdad? A veces decimos palabras que no nos damos cuenta y lastimamos a las personas. Y una de las cosas que en el mundo veo que nos ha querido enseñar y ha querido como justificar es que esa es mi manera de hablar, ¿no? O sea, o es que así fui criado de esa manera duramente, pero aquí el Señor nos está diciendo que tengamos cuidado, ¿verdad? Que ya no hablemos de esa manera, ¿verdad? Ya no hablemos, que dejemos esas palabras ociosas. Y bueno, vemos también el potencial de las palabras buenas, ¿verdad? Que están también consideradas en la palabra, ¿no? Y las palabras del justo, las palabras del prudente, las palabras de sabiduría, de sanidad, las palabras que llevan blandas respuestas, las palabras agradables. Vemos cómo los proverbios tienen mucho que ver con la acción de las palabras, ¿verdad? De las palabras que nosotros hablamos. Fíjense, dice la siguiente en el versículo 7, para seguir avanzando. Dice, ¿podemos dominar toda la clase de animales salvajes? De aves, de serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Fíjense ahí lo que encontramos. Primero vemos en el primer verso que Dios nos ha dado la gracia, ¿verdad?, de poder dominar desde el Génesis, ¿no?, a los animales. Y vemos cómo hay animales tan salvajes o que parecían como indomables, pero Dios le ha dado la capacidad al hombre de domar, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí en la imagen a un encantador de serpientes, ¿verdad? Vemos ahí también a alguien que está ahí con un tigre, ¿verdad? Y el tigre no se lo come, ahí lo tiene. Vemos también al águila. Tú dices, wow, como un pájaro, ¿verdad? Como un águila, un animal de caza, puede ser dominado, ¿verdad? Puede ser domado. Pero dice aquí el versículo 8, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. ¿Saben por qué? Porque desde la caída de Adán se rompió esa perfección, ¿verdad?, que se tenía, y nos separamos de Dios, y el pecado hizo que se corrompiera todo, ¿verdad? Y también corrompió al hombre, y vemos que la creación fue corrompida. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo a salvarnos, a redimirnos de toda esa esclavitud del pecado, como les decía hace rato, empieza a quitar, ¿verdad?, poco a poco, gradualmente, en cada uno de nosotros, pues todas esas palabras, todo ese veneno. Fíjense como dice aquí, la lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar, que está llena de veneno mortal. Su veneno es más mortífero que el de las serpientes, porque puede destruir, fíjense, puede destruir moral, social, económica y espiritualmente. Fíjense cómo la lengua puede llegar a tener tanto veneno
y todo el daño que puede causar. Por ejemplo, a veces las palabras que reciben las personas, por ejemplo, que están en condiciones desfavorables, como dice Santiago, ¿verdad? Que estamos viendo aquí, de los huérfanos, de las viudas, de los que están quizás en aflicción, por ejemplo, a veces podemos ayudar o podemos hundir más a las personas. Y la lengua tiene, pues tiene ese poder, como dice Santiago antes, ¿va? Un miembro tan pequeño, ¿cómo puede dominar todo el cuerpo, verdad? Fíjense, versículo 9. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe de ser así. Y bueno, vemos aquí un contraste, ¿verdad? Un hombre que está buscando al Señor y un hombre que está iracundo, que quizás tuvo un mal día, a lo mejor, no sé, quizás lo corrieron de su trabajo, a lo mejor, no sé, le hicieron algo a su familia. Es un ejemplo de cómo, pues, con las palabras cómo reaccionamos, ¿verdad?, ante esas situaciones. Y es importante que dice que con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Entonces Santiago exhorta, hermanos, esto no debe de ser así. Y no debe de ser así porque el Señor nos ha lavado, nos ha perdonado, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado esperanza, nos ha dado una vida eterna y tenemos más que agradecer que mucho que quejarnos. Nosotros estamos pues en este mundo roto, ¿verdad? Pero nosotros somos la luz y la sal. Nosotros somos, como dijo el Señor, los que salamos, los que le damos pues el verdadero sazón a este mundo que está quebrado. Nosotros tenemos que dar ese testimonio, ser esa sal. Fíjense, decía un pastor que es español, que se llama, bueno, no es pastor, es un como escritor cristiano, que se llama César Vidal. No sé si lo han escuchado o lo han visto, pero él decía que hace años en España hubo un movimiento que es el de la ideología de género, que entró de lleno, en España en su momento, pero dice que pues, el cristianismo o los evangélicos, junto con a lo mejor los religiosos de otras religiones, ¿verdad?, tuvieron la oportunidad de poder manifestar, de poder pelear, ¿verdad?, hablando de términos, en los términos o las vías legales como deben de ser, y no lo hicieron. Y dice que él fue junto con otros, muy pocos, ¿verdad?, los que pudieron resistir ese movimiento que entró de lleno a España, y que inclusive cuando entró de lleno y fue ya legalmente establecido el tema de el matrimonio igualitario del mismo género, él todavía seguía pues por los medios legales, ¿verdad?, apelando a que no se hiciera de esa manera, a cuidar los valores de la familia, los valores pro vida. Y como no lo apoyaron, él fue inclusive amenazado ahí en España, y tuvo que huir del país. Y dice que pues el día de hoy, lamentablemente, la iglesia en España está
está muy debilitada y pues estos movimientos prácticamente como que la tienen sometida. Él decía que cuando tuvieron la oportunidad de salar, de ser luz, no lo hicieron y el día de hoy está siendo esa sal pisoteada, ¿verdad? Dijo el Señor que cuando la sal no sala es pisoteada, es hollada, porque ya no sirve. Pero ese es como algo de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Que tenemos que recordar quién nos ha salvado y en quién hemos creído. Y pues Dios nos transformó y nos dio la capacidad de hablar de una nueva forma, redimida y santa. ¿Se acuerdan que los discípulos en algún momento fueron reconocidos porque hablaban como el Señor, daban testimonio como el Señor y los distinguían, ¿verdad? Se distinguían de que ellos son como, ellos son cristianos, ¿no? Ellos empezaban a distinguirse de las personas que no eran redimidas. Y nosotros tenemos que distinguirnos como esas personas redimidas. Fíjense, el versículo 11 dice que de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Bueno, aquí la calidad del agua depende de su fuente y la raíz determina el fruto. Si la palabra de Dios está implantada en nosotros, su obra será evidente en nuestras vidas. Los cristianos deben proceder en armonía con las leyes de su naturaleza renovada en Cristo. Y bueno, aquí Santiago vuelve a mencionar, a recalcar ese tema, ¿verdad? Que de nosotros no puede salir agua dulce y agua amarga, ¿no? O estamos en Cristo o no estamos en Cristo, pero lo que sí podemos tener es, estamos en este cuerpo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Lo que no quiero hacer, eso hago, decía Pablo. ¿Por qué? Porque aún estamos de este lado de la eternidad, aún estamos pues con las luchas de este mundo, con las luchas de nuestra carne, pero hay un proceso, ¿verdad? En cada uno de ustedes y en mí, donde Dios está obrando, está trabajando. Y cuando nosotros caemos, Él nos levanta. Cuando nosotros realmente nos arrepentimos, Él viene y nos limpia, ¿verdad? Y Él enjuaga nuestras lágrimas. Y lo que sí no puede haber en nosotros es deliberadamente ser amargosos, ¿verdad? No buscar las cosas de arriba, sino totalmente ser ya una persona que quiere hacer lo suyo y que no quiere sujetarse a la autoridad del Señor. Eso sí no podemos ser, ¿verdad? Porque no daría evidencia de nuestra fe. Eso muestra que no estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero cuando tú y yo nos pasa lo que decía el apóstol Pablo, que lo que no queremos, eso hacemos y luego nos arrepentimos y el Señor viene y nos lava y trata con nosotros, entonces quiere decir que el Señor está trabajando en nosotros, ¿verdad? Porque no va a ser en nuestras fuerzas. Por eso es importante tener los medios de gracia. Por ejemplo, aquí el instituto es un medio de gracia. Yo cuando iba a entrar, cuando entré, yo estaba casado ya con Gaby, pero llegamos a un punto en el que llegamos a tener algunas ocupaciones, porque obviamente no es lo mismo estar soltero a estar casado, ¿verdad? Tenemos responsabilidades todos, en la casa, las cosas de la casa así que no paran, ¿verdad? No para la cena, no para la lavada de ropa, hay que hacerse cargo de los pagos, de los costos, en fin. Entonces me encontré con que, caray, ya no tengo el mismo tiempo, ¿verdad? Pero estuvimos orando y en ese año el Señor abrió el instituto y le digo a Gaby, ¿sabes qué? Pues ya no tenemos tanto chance de estudiar, pero mira, Dios, yo creo que el Señor nos está llevando a esto, ¿verdad? Tenemos que buscar medios de gracia que nos ayuden a crecer en la fe. Entonces, los medios de gracia son congregarse,
primeramente, leer la palabra, estar expuestos a la predicación, alabar al Señor, la célula, todos esos son medios de gracia donde Dios trabaja con cada uno de ustedes y conmigo, y Él nos va ayudando, ¿verdad?, en nuestras luchas. Y obviamente nuestra intimidad con el Señor es el primer medio de gracia. Pero volvemos al punto, ¿verdad? Porque es aquí donde el Señor nos muestra nuestra raíz, ¿verdad? Que verdaderamente estamos peleando, como decía Pablo, ¿no? Peleen. Aún no hemos peleado hasta la sangre, ¿no? Como decía, tenemos que pelear. Dice el versículo 12, dice, tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Dios requiere pureza. No obstante, si hubo errores y fallas en nuestro hablar, Él puede perdonarnos y purificarnos. Es lo que les decía, ¿verdad? O sea, el Señor tampoco es implacable, ¿verdad? Él es misericordioso, Él nos ama. Y me gusta porque la predicación del pastor de hace 2 domingos, no sé si recuerdan, donde ponía las pesas sobre las tablas y decía que hay pruebas que el Señor no nos va a meter, ¿verdad? O sea, Él no va a permitir pruebas en las que nosotros no podamos soportar. Entonces, dijo el Señor Jesucristo también que por sus frutos los conoceréis, y Dios produce en ti y en mí el fruto. Y ese fruto es para que los demás tomen de nosotros. Ese fruto no es para mí, es para los demás. Ustedes y yo tenemos que dar fruto para los demás. Cuando nos abofeteen una mejilla, tenemos que poner la otra porque ese es el fruto. El fruto que necesita la otra persona, y conocer que el Señor también le ama, ¿verdad? Y que si Él se arrepiente, Él puede ser perdonado, así como nos perdonó a ustedes y a mí. Y ese fruto es el que Dios produce en nosotros, como dice en Juan 15, ¿no? Que ese fruto es, somos pámpanos. Y esos pámpanos, pues, los toman los incrédulos, ¿verdad? Los que no han conocido al Señor todavía. Entonces, pues, Él nos ayuda en nuestras debilidades, y si a veces pensamos que no estamos dando fruto, tenemos que meditar un poco, porque a veces sí lo estamos dando, pero el Señor también nos conoce, ¿verdad? Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría, y tenemos que pedirle que nos llene de su Espíritu Santo para poder dar esas palabras blandas, esas respuestas de bendición que son medicina, ¿verdad? Y no engancharnos a la primera con los problemas, a la primera con quizás acusaciones, quizás engaños. Tenemos que siempre ser prudentes, ¿verdad? Y pedirle a Dios sabiduría para hablar cuando tengamos que hablar y callar cuando tengamos que callar. Voy a cambiar de presentación. Es que los otros versos los tengo en otras diapositivas. Aquí está. Perdón. A ver, ahí va. Sí, Mario, ¿qué tal? Mándeme, vi que levantaste la mano. Quería comentarte algo, Gibran, acerca de lo que estás diciendo, de lo que sale de nuestra boca. Y hace un tiempo mi niño estaba en un colegio, lo tuvimos que cambiar de él. Nada más llegó una vez de la escuela
y puso, y salía, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y no podía nada. Yo quiero decir esto porque nosotros somos autoridad y lo que nosotros declaramos, eso puede bendecir a nuestros hijos o nos puede atar, los puede maldecir. Y la maestra también es autoridad porque es maestra de ellos en la escuela. Entonces la maestra, nosotros nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Pero que nuestro niño a todo decía que no podía. A todo decía, oye, matemáticas, no, no puedo. Oye, esto, no, no puedo. Español, no, no puedo. Todo. Hasta que checamos sus cuadernos y en un cuaderno lo puso la maestra, toda la hoja así, el niño no puede. O sea, a lo que voy, ¿verdad? Ella etiquetó y lazó a mi hijo a no poder, y de ahí no podía salir. Lo digo, esto es de lo físico a lo espiritual, ¿verdad? Porque en lo espiritual mi niño estaba atado. Entonces Dios me mostró que muchas de las veces ese verso que dice, y todo lo que atáremos, pero a veces no decimos lo segundo, y todo lo que desatáramos. Entonces Dios me dijo que debía desatar a mi hijo. Y estuvimos orando, 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 orando hasta que quedó desatado. Mi niño ya va en primero de secundaria, ¿verdad? No ha reprobado ningún grado, gracias a Dios, pero seguimos trabajando en eso, ¿verdad? Que si declaramos alguna palabra, ¿verdad? Sobre ellos, pues Dios nos redarguye o nos muestra, ¿verdad? Que estamos mal y lo corregimos, o simple y sencillamente los desatamos, ¿verdad? Los desatamos o nos desatamos nosotros mismos también. Eso es lo que quería comentar, nada más. Ok, muchas gracias, Mario. Gracias. Gracias por sus aportaciones. Siempre a veces es bueno, hay un tiempo de preguntas y respuestas y nos bendice mucho el que a veces nos compartan, ¿verdad? Ese tipo de testimonios. Y pues es increíble cómo puede afectar, ¿verdad? Las palabras en una persona, inclusive aún desde el vientre de la mamá, ¿verdad? Las palabras que uno, yo me he dado cuenta, bueno, cuando nacieron mis hijos, que realmente uno se da cuenta que ellos escuchan, ¿verdad? Y sienten, yo creo que a veces la tensión, a veces el problema, cuando hay problemas, en algún momento yo me he dado cuenta que sí sienten, o sea, hay una reacción dentro del vientre de mamá, cuando hay gritos, cuando hay pues ese tipo de situaciones, ¿no? Y pues fíjense cómo puede inclusive hasta afectar a una criatura que todavía no ha salido del vientre de mamá, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar para seguir avanzando. Dice el versículo 13, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo, haciendo el bien y portándose con humildad. Fíjense, ahora viene Santiago cambiando, va de la lengua, bueno, ahora vamos a la sabiduría. Vamos a otra evidencia de la fe, ¿verdad? De la fe en nosotros. Dice, aquí en la otra versión dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y fíjense lo que dice aquí de la mansedumbre. Mansedumbre viene de la palabra griega prautes, que significa manso y por extensión humilde. O sea, manso y humilde. Y dice, sugiere permanecer calmo bajo presión o provocación cortés y suave frente a la oposición o la discusión. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que tiene la virtud de ser mansa y la virtud de ser humilde, ¿verdad? Es como una palabra compuesta de mansedumbre y quiere decir que pues está calmado bajo la presión o la provocación. Y pues este es otra evidencia más de cómo los hijos de Dios debemos de pedir sabiduría cuando estamos siendo atacados, ¿verdad? Cuando estamos siendo señalados, cuando estamos siendo injuriados. Y yo recuerdo mucho al Señor Jesucristo cuando me pasan estas cosas porque, híjole, yo digo, wow, o sea, cómo soportó tantas cosas, cómo gobernadores, autoridades judiciales, el gremio religioso, la población, cuántos no injuriaron su nombre cuando fue crucificado, cuántos no lo señalaron por medio de engaños, cuánta maldad hubo
en cada uno de los seres humanos, ¿verdad? Y me doy cuenta que nosotros éramos esos que señalaron al Señor, ¿verdad? Éramos los que estábamos peleados con el Señor en enemistad, pero como Él fue manso, Él nos enseñó la mansedumbre, la humildad, y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y cuando recuerdo esto me ayuda a que cuando yo soy señalado, cuando soy puesto en trampa, cuando me dicen que hice algo y realmente no lo hice, trato de recordar esto porque pues es doloroso, ¿verdad? O sea, quieres reaccionar de una manera en que te quieres defender con tus fuerzas, quieres mostrar que la persona está equivocada, porque quieres demostrar que tú eres verdadero, pero híjole, a veces, aunque uno quisiera hacer eso o lo hiciera así, a veces no es en nuestras fuerzas, porque Satanás es la oposición al Señor y nosotros tenemos que someternos a Dios. Dice su palabra ahí mismo en Santiago, ¿verdad? Resistamos al diablo y él huirá. Entonces, tenemos que demostrar el bien y portándonos con humildad. Versículo 14, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o celos, dice, vivirán tristes y amargados y no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Fíjense, ahora está diciendo, si ustedes lo hacen por envidia o por celos, entonces vivirán tristes. Y nuevamente vemos el tema, es como la consecuencia, ¿verdad? De que si no pedimos sabiduría, pues entonces miren lo que nos va a pasar, ¿verdad? Estaremos tristes, estaremos amargados, estaremos afectados, afectados por esa situación. Y nosotros tenemos que pedir al Señor sabiduría. Nosotros vemos a lo largo de la Biblia una y otra historia donde nos muestran que los celos traen esos problemas, ¿verdad? Traen amargura, traen tristeza, la envidia. Y les quiero leer un ejemplo. Aquí encontré. Fíjense, nosotros, por ejemplo, en esta parte de los celos amargos y contención en vuestro corazón, que es la otra versión que ustedes tienen, que es la Reina Valera, dice que pues toda esta situación que vivieron los reyes en el Antiguo Testamento, pues muchos realmente no estaban con el Señor, ¿verdad? Hicieron lo malo y hacían por conquistar reinos que no les correspondían. eh, Querían, por ejemplo, en el caso de Saúl, ¿verdad? Que no obedeció completamente y tuvo envidia del rey David y cómo pues toda esa envidia, ¿verdad? Lo tuvo esclavo hasta llevarlo a la muerte. Yo creo que Saúl es uno de los casos que resaltan mucho en cuanto a la envidia y cómo él se sentía eh, en tristeza y en amargura porque él quería matar inclusive hasta a David y lo llevó a que su reinado fuera en decadencia. Y cuando nosotros no hacemos, cuando hay celos amargos en nuestro corazón, pues nos lleva prácticamente a tener una vida en decadencia, a ir en picada. A veces vemos el Facebook de personas que a lo mejor están de viaje y pues Dios les ha dado la capacidad y la gracia de ir a un país, de estar en otro lugar. A lo mejor vemos que gozan de excelente salud y uno dice, wow, y a veces pudiera alguien estar enfermo y decir,
¿qué pasó aquí? ¿Verdad? O sea, yo sigo enfermo y ya esta persona ya sigue sana, ¿verdad? Y en nuestro corazón hay tantas cosas que pueden despertar envidia, ¿verdad? O celos. Y tenemos que cuidarnos, decía el pastor también en una prédica hace 3 semanas más o menos, decía, cuida tu corazón, cuídate de la ofensa, cuídate de ti mismo. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Por eso el salmista David decía, examina Dios mi corazón y muéstrame, sé en mí caminos de perversidad. Y fíjense, el versículo 15 y 16 dice, porque esta sabiduría, bueno, se suele en la versión que viene aquí, la NTV, porque esta sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Y la versión que ustedes tienen dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es terrenal, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación de toda obra. Y fíjense cómo esta sabiduría que no viene de Dios, pues obviamente lo que no es de Dios es contra Dios y es de este mundo, ¿verdad? Y es aliada de Satanás. Entonces, es de este mundo, del demonio, produce celos y peleas, porque ahora, ¿qué dice el mundo, verdad? Ah, te la hizo, pues devuelves a la... Esa es la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es esa. Ah, él estudió esto, ah, pues tú estudia, tú también puedes, tú también vas a ser un doctor en tal carrera. Ah, bueno, si él tiene una maestría, bueno, tú estudia 2. Esa es la sabiduría del mundo. Ajá. Ah, es que él tiene un carro lujoso. Ah, bueno, yo también voy a trabajar para comprarme un carro lujoso. Esa es sabiduría de este mundo, porque no es una sabiduría que venga del Señor. Ajá. La sabiduría de Dios es totalmente contraria, ¿verdad? Es totalmente contraria a los celos, contraria a las peleas, es contraria a los problemas, todo tipo de maldad. Oye, que, no sé, pues tal persona ya no trabaja porque invierte, no sé, invierte en criptomonedas. Ah, pues tú también invierte, deja tu trabajo y haz lo mismo. Son consejos que a veces escuchamos y dices, "Ay, pues esos consejos que a veces oímos tienen que ver con esa sabiduría terrenal. No es consultada con Dios, son decisiones en la carne, decisiones que quieren llevarnos pues a jactarnos, ¿no? Como dice en la versión de la Reina Valera, nos llevan a tener como ese orgullo, ¿no? A sentirnos más que los demás. Y cuando dice la sabiduría de Dios, hey, considera a los demás en un mayor concepto que ti. Uh-huh. Y yo les invito a que oremos eso, ¿verdad? Todos los días, Señor, ayúdame a considerar a los demás como superiores a mí, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? No permitas que yo crea que soy más grande. El Señor dijo que el que quiera ser grande tiene que servir, ajá, y tiene que humillarse. Ajá, y tenemos que entender que la grandeza en Dios no es el que tiene más o es el que está en la mejor posición económica, en el mejor trabajo, en la mejor salud. No, es el que le ama, es el que le sirve, es el que está con él postrado cada día, ¿verdad? Cada día que estemos ahí postrados llorando, derramando nuestras lágrimas con él, ahí es donde el Señor nos da esa grandeza espiritual, esa gracia y ese poder para poder permanecer en él. Versículos 17 y 18 dice, en cambio los que tienen sabiduría que viene de Dios, dice, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, dice aquí, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y hacen lo bueno
y tratan a los demás de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz. Y fíjense, ahí encontramos otro, ¿cómo se llama? Una explicación, ahora sí más práctica, ¿verdad? De la sabiduría. Dice que ahora los que buscan la sabiduría no hacen lo malo, buscan la paz, que es lo que veníamos viendo anteriormente, ¿no? Que la sabiduría de este mundo es terrenal, es diabólica, provoca problemas, celos, pero la de Dios busca la paz, dice, son obedientes y amables con los demás. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, unos vecinos y hace poco nosotros llevamos viviendo aquí en nuestra casa, su casa, como 5 años y son departamentos donde vivimos, pero los propietarios de aquí nada más somos nosotros, mi esposa y yo. Y los otros 3 departamentos, cada uno tiene un propietario, pero no viven aquí y los rentan. Y nosotros, pues tenemos, desde que llegamos nos dijo el que nos vendió la casa, ¿verdad? ¿Saben qué? Pues un cajón es de ustedes y es este cajón y nos lo señaló. Ah, bueno. Pasan los años, vienen aquí, renteros, rentan, se van, y vienen los propietarios y ya dicen, ¿sabes qué? Pues pasan los años y ven ahí nuestro carro, ¿verdad? Y nunca nos dijeron nada. Y hace poco nos dijeron, un vecino de un lado, de aquí de nuestra casa, que es el propietario, oiga, ¿sabe qué? Pues de una mala manera, ¿verdad? Nos lo pidieron. Ese cajón es de nosotros. Nosotros llegamos aquí hace 14 años y ese cajón nos pertenece y no se lo, y queremos que pues que cuando se rente nuestro departamento ustedes quiten su carro de ahí, pero nos lo pidió en una mala manera que nos sacó de onda, ¿verdad? Pero después, pues tratamos de tener esa como que esa paz del Señor y ya después de que pasó todo eso, se fue esta persona y nos quedamos y queríamos de repente como que reaccionar de una manera así como que, ¿y por qué nunca nos habían dicho, verdad? O sea, como que queriendo engancharnos, pero el Señor nos llevó a quedarnos callados y nos llevó al verso de que cuando te piden la capa, dales la túnica, si te piden una milla y que des más, que tú des la milla extra. Y le dije a Gaby, vamos a darles el cajón. Al fin y al cabo son 4 cajones. No tenemos le dije, no tenemos ningún problema mientras sigamos teniendo nuestro cajón. A lo mejor no es en el lugar que queremos, pero pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Aunque sea en una orilla, lo tenemos. Entonces, ahí nos damos cuenta que el Señor nos llevó a eso, pero es algo que Dios hace, porque no podemos decir, Gaby y yo lo hicimos porque nuestras fuerzas lo hicimos, ¿no? Es Dios, o sea, sin Él hubiéramos nosotros reaccionado de una manera, como dice, ¿no? Terrenal, animal, diabólica, pero pues el Señor nos refrenó y nos mantuvo quietos y amables. Y hasta esta persona se fue así como que sacada de onda, pensando que a lo mejor íbamos a pelear. Pero yo creo que ustedes también han vivido situaciones quizás a lo mejor más difíciles que la que les estoy contando, pero son cosas que nos pasan, o sea, que nos pasan a todos. Tenemos que pedir al Señor esa sabiduría. Y bueno, voy a dejarle aquí tantito, unos 2 minutos para que no sé si ustedes tomen agua o no sé si les den algún tipo de break, pero si me esperan aquí nada más 2 minutos, 1 minuto en lo que tomo agua, no sé si quieran tomar ustedes agua o moverse un poco. Y nos vemos aquí, son las 8:58. Nos vemos a las 9:02. ¿Ok? Sí, muy bien.
Buenas noches otra vez. Ya estamos de vuelta. Bueno, pues retomamos la presentación. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Y bueno. Esa sabiduría que Dios nos da es, dice el siguiente versículo. Dice, y el fruto de justicia, bueno, en la versión que ustedes tienen, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Perdón, dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí, pues yo pusimos unos significados, nada más los vamos a ver de manera, pues, rápida también, no nos vamos a detener mucho. Entonces, esa sabiduría que viene de Dios es pura, es limpia, es santa. Obviamente no es compatible con el mal, es incompatible con el mal. Y también esa sabiduría que Dios nos da es pacífica, no promueve el conflicto, es paciente, es amistosa, es amable, que nos dice que es la manera reflexiva de proceder, que da una sensación de agrado servicial. Yo la definiría como servicial, ¿verdad? Cuando eres amable, es benigna, es la inclinación en lo absoluto a lo bueno, que siempre tienes, pues, digamos que siempre tienes un comentario benigno, ¿verdad? Algo bueno que decir de las personas, ajá, y nunca hay algo maligno, ¿verdad? O sea, que el Señor nos ayude a tener esta sabiduría que es llena de misericordia también, que indica su condición plena, que es consideración, disposición para suplir la necesidad de otros, que es lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Él fue misericordioso con nosotros también, Él suplió todo. De hecho, si se dan cuenta, es como que la descripción del Señor, ¿verdad? Y esta sabiduría es llena de buenos frutos, tiene obras y todas buenas. Y pues este libro de Santiago es eso, es una teología práctica que nos lleva a dar frutos, ¿verdad? Que nos reta a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Es sin incertidumbre, es segura, es confiable, es sin hipocresía. Entonces, vemos aquí una descripción más detallada, ¿verdad? de esa sabiduría que Dios quiere que tengamos nosotros. Dios no quiere que seamos hipócritas, que seamos genuinos. Quiere decir que cuando fallemos reconozcamos que hemos fallado, ¿verdad? Y no aparentar a veces algo que no es cierto, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor gracia para esto. Y bueno, dice aquí que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Y pues Él es el que abrió, Él es el camino, Él es nuestro modelo, Él es el varón perfecto, la imagen, ¿ah? Que Él quiere que nosotros lleguemos a ser, hombres y mujeres a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Tener pues, esa vida llena de frutos, de sabiduría de lo alto. Y bueno, vamos a entrar ahora sí al capítulo 4. Este capítulo 4 sigue Santiago dándonos ganchos al hígado porque va de una cosa a otra y a otra y él está abarcando
muchas áreas de nuestra vida prácticas. Ajá. Ahora nos lleva a, ¿estamos con el Señor o no estamos con el Señor? ¿Verdad? Y recordemos que Santiago escribió esta epístola, pues, para sus hermanos judíos, ¿verdad? Que se habían convertido al cristianismo y estaba creciendo esa iglesia en ese tiempo. Y como les digo a los de entre semana, esta carta de Santiago no era para la iglesia primitiva únicamente, porque los mismos problemas que había en ese entonces son los mismos problemas de hoy, porque el pecado es el pecado. Toda la Biblia es siempre, siempre va a estar presente. La palabra de Dios es eterna, nunca va a pasar de moda. Hasta que el Señor venga por nosotros, esta palabra es la que nos ayuda cada día y que, aunque estamos de este lado de la eternidad, Él ya nos redimió, pero Él nos ayuda en cada día, en cada situación. Y fíjense, ahora pasa a la situación de las relaciones con las personas. ¿Cómo es nuestra relación? A ver, dice aquí en la versión que ustedes tienen, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y esta versión que dice aquí, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Dice, pues, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. ¿Y por qué no lo sabemos dominar? Porque muchas veces no estamos expuestos, ¿verdad?, a la palabra del Señor, no estamos expuestos a los medios de gracia, como les dije hace rato, y queremos seguir llevando vidas, a veces como que haciendo nuestra voluntad. Sí, voy el domingo, sí me congrego en la célula, sí recibo, pero pues los demás días, las demás horas son para mí, son para hacer lo que pues yo quiero, ¿verdad? Y Santiago trata mucho sobre lo que hacemos en esta tierra, sobre el tiempo, sobre lo que estamos haciendo o dejando de hacer para el Señor. Recordemos que de todo vamos a dar cuenta. Muchas veces cuando estamos solos es cuando el Señor también nos ve y ve que realmente estamos haciendo para Él, ¿verdad? Le estamos glorificando o no. Al principio ustedes veían en el libro que este libro nos va a ayudar a ser perfectos, ¿verdad? Para que seamos perfectos y cabales, que seamos íntegros, o sea, que lleguemos a ser hijos del Señor que están activos en la obra. Y bueno, pues ahora Santiago entra a la relación que tenemos nosotros con el mundo. Y dice aquí en el versículo 1 que ¿por qué hay guerras y pleitos? Ahorita, por ejemplo, ¿qué guerra hay? Pues en el mundo que está pues causando pues muchas muertes, mucho desplazamiento de personas, pues la guerra de Ucrania, ¿verdad?, con Rusia, esta invasión que empezó hace ya un mes más o menos. Y yo a veces platico con Gaby y ahorita que estamos estudiando este libro digo, wow, o sea, cómo dos hombres pueden llevar a sus naciones, ¿verdad?, a tener un enfrentamiento, como un hombre, por ejemplo, en el caso de Rusia, puede estar obsesionado, ¿verdad?, por querer dominar un país, por querer invadir, por intereses, por X o Y, que solo el Señor sabe, pero como a causa de la decisión que él toma por su país, hay una consecuencia de muertes de personas y gente muere por la decisión de un hombre, ¿verdad? A lo mejor por lo que hay dentro de su corazón. Y no voy a hablar en sí de tanto de él, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tú ves trasfondo de las personas muchas veces, como decía Santiago, que las concupiscencias
que se van formando en nosotros al paso del tiempo. Y yo, por ejemplo, estaba leyendo un poco de este Vladimir Putin, y él tiene un trasfondo de orfandad, de no vivir en una familia estable. Creo que vivió con 2 familias, y parte de su trasfondo es como llegar a ser alguien importante, y ahora es querer dominar otro país, y te das cuenta cómo el corazón del hombre no tiene saciedad, ¿verdad? Solamente Cristo es el que puede saciar nuestros corazones. Cristo es el que puede ayudarnos a dominarnos del egoísmo y de la maldad. Y bueno, el día de hoy vemos tanta violencia en todas partes que lo ves en la televisión, lo ves en internet, en las redes sociales, las series, las narcoseries, las series de Netflix, lo que promueven la violencia, promueven los deseos egoístas del corazón, promueven tantas cosas que te das cuenta cómo el pecado ha dominado, ¿verdad? O sea, cómo esclavizó a la humanidad. Y aunque veamos el día de hoy maldad, la maldad siempre ha estado desde que el hombre fue corrompido, ¿verdad? Desde que el hombre cayó en el huerto del Edén. Pero por eso aquí Santiago llega al punto de decirle a los hermanos, ¿saben por qué hay guerras? Porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Y dice aquí en la otra versión, en la Reina Valera, dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, y aquí vemos cómo, pues, por ejemplo, casos que vemos, ¿verdad? El bullying, el maltrato, pues los deseos insaciables del corazón, del poder, personas queriendo más y más dinero, más y más poder, personas siendo dominadas por su egoísmo y su maldad, llegando inclusive a veces hasta a matar, ¿verdad? Para obtener algo. Dice versículos 2 y 3, dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Fíjense, la otra versión de ustedes es, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, Santiago está haciendo nuevamente claro, ¿verdad? Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y hace rato les tocaba ese tema, ¿verdad? El ejemplo de las envidias. Yo me he dado cuenta que cuando no tengo comunión y no tengo ese tiempo con mi Señor cada día, ando así, o sea, andamos con esa, ser susceptibles, ¿va? A esas pasiones internas de a veces querer tener algo que otros tienen. Por ejemplo, a veces, pudiéramos codiciar, ¿verdad? Una casa en alguna colonia cuando pasamos en el carro, en el autobús, y de repente, wow, te quedas viendo, ¿verdad? Una casa tan padre, no sé, tipo castillo, y dices, wow, wow, qué portón, yo no tengo ese portón, no sé, wow, o sea, estamos como tan expuestos una y otra vez a las cosas de este mundo, y por eso Santiago empieza a preguntar, ¿verdad? De esas, bueno, a exhortar sobre esa relación que tenemos con el mundo, ¿verdad? Y dice, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear. Fíjense, los que no están redimidos por el Señor pueden llegar hasta pelear, matar
y promover la guerra, como el ejemplo que les proponía, ¿verdad? Y no solamente una Rusia que vemos dirigida por un hombre que a lo mejor está insaciable en sus pasiones de corazón. Encontramos otros lugares como por ejemplo, estábamos viendo Gaby y yo ahora donde anda Coti, está en un lugar donde es de la India, pero si tú entras a Wikipedia, tú entras y buscas el nombre de esa ciudad, no recuerdo bien el nombre, creo que se llama Cachemira, y tú ves en Wikipedia y hay 3 países reclamando esa región. Está China, está Pekín, digo Pakistán, y está la India. 3 países y dice ahí en Wikipedia, localidad perteneciente y vienen 3 países. Y le digo a Gaby, wow, o sea, te das cuenta, ¿verdad? Cómo el hombre quiere, o sea, quiere tener y acaparar y y quiere una región, ¿verdad? Y es una zona en conflicto constantemente. También hay otras partes en el mundo donde ni siquiera nos enteramos y están peleando tierras. Bueno, no nos vamos tan lejos, aquí en nuestro país. Ajá. Pues obviamente las personas que se dedican al narcotráfico, ¿no? Muchas veces pues quieren territorios y quieren acaparar y quieren conquistar y hay pleitos a veces entre esos grupos, hay matanzas por conseguir más y más. Eh, Vemos también hombres ricos que están en eminencia en empresas grandísimas a nivel mundial y aún así quieren más y más, porque así es el corazón del hombre, ¿verdad? Y dice aquí, pero ni aún así pueden conseguir lo que quieren. Y luego dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de poder pedir las cosas al Señor. Tenemos la oportunidad de conocer a Dios, tenemos esa intimidad con nuestro Padre Celestial, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo lo bueno proviene de Él. Y luego, Él nos hace tener esa saciedad, esa plenitud, que la misma palabra dice que Él es la plenitud de cada uno de nosotros. Él es el que lo llena todo en todo. Él es el que hace que nuestra copa esté rebosando y que estemos contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Así como dice el Señor, que estemos contentos con el sustento que Él nos da, sin quejarnos. Fíjense, ahí vemos unos ejemplos. El primero, Señor, yo quiero tener un carro nuevo. Luego, Señor, yo quiero que el mío gane este campeonato. O sea, a lo mejor su equipo, ¿no? Luego, Señor, yo quiero una casa nueva. Señor, yo quiero ser rico. Señor, yo quiero un videojuego, ¿verdad? Luego el otro, Señor, yo te quiero más que todo en esta vida. Y luego dice, ¿para quién das más atención? ¿Para Dios o para las cosas de este mundo? Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos desenfocamos, ¿verdad? Nos desenfocamos del Señor de la gloria, del Señor que es el dueño del oro y de la plata, del Señor que es el creador del universo, del Señor que es el que sostiene esta tierra, del Señor que es el que mantiene todas las leyes físicas de este mundo, la física, la química, y que si esas leyes no se hacen, el mundo sería un caos, ¿no? La naturaleza sería un caos, y Dios sostiene cada día de nuestras vidas, sostiene ese sol que nosotros vemos cada día, la luna de cada noche, sostiene, dice su palabra que todos nuestros cabellos están contados por Él. Él tiene
esa capacidad de hacerlo. Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros y dice su palabra que si nosotros siendo malos queremos darle cosas buenas a nuestros hijos, pues cuánto más Él, ¿verdad? Que es nuestro Padre perfecto, nuestro Padre celestial, cómo no nos dará todas las cosas que realmente necesitamos, que realmente necesitamos. Ajá, porque a veces queremos cosas que realmente no necesitamos. A veces el trabajo que Dios nos ha dado es suficiente. Tenemos que ser fiel en lo poco, ¿no? Fiel. A veces, es que quisiera tener un trabajo donde gane más, pero pues te alcanza para comida y bebida. Está contento, tienes que estar contento. Hay que seguir orando. Dios puede dar más, pero mientras tanto hay que estar contentos, ¿no? Y yo no creo que Dios no quiera darnos algunas cosas que realmente, pues, sí necesitamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Santiago no quiere decir que no pidamos nada, que nos quedamos en pobreza. Él, claro que Dios sabe que necesitamos en esta tierra pagar luz, necesitamos en esta tierra pagar agua, necesitamos en esta tierra pagar medicamentos, necesitamos médicos, necesitamos pagar servicios, impuestos. Claro, o sea, Dios conoce todas esas cosas, pero a veces nos ahogamos, ¿verdad? Y queremos otras cosas y hay algo que tenemos que hacer cada día, que es que Él nos dé contentamiento con las cosas que Él nos da. Y pues el versículo 4 nos dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Y luego dice, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Dice aquí, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Luego dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos permitiendo que el mundo haga en nuestras vidas? Estamos permitiendo que entre a nuestra casa, que entre ese sistema que está en contra de Dios, que entre ¿cómo se llaman? Que entren las concesiones a nuestra vida. Estamos siendo permisivos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo creo que este tema, este verso a lo mejor lo abarcan más con José la siguiente semana, porque pues ya estamos casi a punto de terminar y si no, pues ya podrían continuar en el 5, pero antes de que terminemos, sí quisiera recalcar que esta amistad con el mundo es dañina, ajá, y nos mata, nos aparta de Dios, nos enfría. Ujú. Y no es que a veces, aún en el mismo cristianismo, se ha usado mal la palabra religiosidad. ¿Sí? Porque a veces escuchamos eso, es que no seas religioso, hermano. Pero si nos metemos a estudiar bien esa palabra de religiosidad, vemos ahí mismo en este libro de Santiago que ustedes están viendo, donde dice cuál es la verdadera religión pura y sin mácula. Y a veces usamos términos para referirnos a cosas que a veces no conocemos porque a veces las oímos de otras personas, pero no es que seamos religiosos, tenemos que cuidar nuestro corazón, como dice nuestro pastor, ¿no? Tenemos que cuidar nuestras amistades y no quiere decir que nosotros ya no le hablemos a nadie, tenemos que ser luz, claro, tenemos que ir por los perdidos, pero el punto es que nosotros
no hagamos concesiones, o sea, que tengamos mucho cuidado qué estamos consumiendo de este mundo. ¿Cuántas series Netflix estamos consumiendo? ¿Cuánto permitimos a veces del hablar mal de personas en la familia, a lo mejor en el trabajo, amistades? ¿Cuánto estamos permitiendo de este mundo que entra a nosotros? ¿Cuánto estamos siendo amigos de ese mundo, ¿no? Y estamos participando en las cosas del mundo? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y pues aquí vamos a terminar. Y pues me dio gusto estar aquí con ustedes. Eh, vamos a, vamos a despedirnos, pero pues espero en Dios poder volver a verlos. Y si no, pues si no es por aquí, a lo mejor pues nos vemos ahí en la iglesia. Pues les manda muchos saludos José. Y pues ya casi terminamos, ¿verdad? También el cuatri aquí en viernes, bueno, de todas las modalidades. Y pues nos da mucho gusto que cada uno de ustedes pues está en el Señor, que Dios los está sosteniendo y que pues ponen de su esfuerzo, de su tiempo. Y créanme que ahí realmente sí hay una recompensa. No la buscamos, pero sí hay una recompensa. Y el Señor no se olvida de la obra de cada uno de ustedes. Y pues vamos a orar y pues terminamos la sesión, ¿sale? Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por tus misericordias. Oro que podamos dar fruto y que nos ayudes en cada debilidad, que nos ayudes a refrenar nuestra lengua. Ayúdanos siempre a tener dominio propio y que nuestro corazón siempre esté lleno de ti para hablar palabras de bendición, palabras que sean medicina a las personas. Señor, oro que también nos ayudes en nuestra comunión contigo, que nos ayudes a evitar, Señor, y apartarnos de aquellas cosas que no te agradan. Ayúdanos a tener temor de ti en nuestros corazones y permítenos seguir corriendo esta carrera, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, que pasen buenas noches a todos.